repositorio de esta información. Ellos les envían ahorita por el chat el link para que ustedes puedan descargar la grabación, la presentación, el listado de asistencia. Entonces, les agradezco a todos que mantengan su micrófono apagado, su cámara apagada también para evitar inconvenientes en la transferencia de la información. Y le voy a dar la palabra a mis compañeros del grupo de permisos y trámites ambientales de la ANLA. Tenemos esta jornada máximo para abordarla en 2 horas. Si terminamos antes, súper, lo importante es que las dudas queden solventadas, que les quede claro el procedimiento y al final vamos a tener un espacio de preguntas, ya sea por el chat o sea alzando la mano. Yo modero las preguntas y les doy la palabra. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias a mis compañeros de la CIPTA por acompañarnos en esta jornada y le doy la palabra a Ofelia y a los demás compañeros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como lo comentaba Marcela, mi nombre es Ofelia Mejía y hoy estoy en compañía de mis compañeros de grupo. Nosotros hacemos parte del grupo de permisos y trámites ambientales y tenemos que ver específicamente con la evaluación y el seguimiento de los permisos de recolección. Y pues hoy vamos a hablar de los permisos de recolección con fines de investigación científica, tanto el permiso marco como el permiso individual. Bueno, estos permisos se derivaron del decreto 309 y luego, digamos, nacieron el permiso de investigación, de recolección con fines de investigación científica no comercial en su modalidad marco, que es el reglamentado por el decreto 1376. En este decreto se compila tanto el permiso individual de recolección como el permiso marco de recolección, ambos con fines de investigación científica no comercial. Y por otra parte, pues se derivó el decreto 3016, también de 2013, el cual reglamenta el permiso de recolección con fines de elaboración de estudios ambientales. Estos dos decretos fueron luego compilados en el decreto 1076 de 2015. Bueno, en el decreto 1076 que compiló estos decretos anteriores, se tiene que el objeto de los permisos de recolección con fines de investigación científica es exactamente eso, digamos, reglamenta las actividades que realizan los investigadores con fines para recolectar especímenes de especies silvestres, es decir, especies que se distribuyen naturalmente en el país, especies que no son domésticas o que no son introducidas o tampoco pues tiene que ver con muestras en humanos. Entonces es específicamente para especímenes de especies silvestres con fines de investigación científica no comercial, es decir, que no ampara bioprospección o acceso a recurso genético o con fines comerciales. En todos estos decretos, pues, también establecen pues, que la recolección de especímenes tendrá que tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 13 de 1990 acerca de la competencia de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Como lo decía antes, pues un espécimen de especie silvestre de la diversidad biológica es todo organismo o ya sea todo el individuo o una parte, una muestra, una uña, una muestra de sangre, una pluma, digamos, o los productos o derivados, digamos, es decir, estas muestras de ADN o, o todas esas pequeñas partecitas que componen un organismo, se denominan como un espécimen para los efectos de estos permisos de recolección. Y en cuanto a flora, pues de acuerdo con el decreto 1076,
es el conjunto de especies o individuos vegetales del territorio nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre. Es decir, no, en este caso no vamos a hablar de cultivos, sino de especímenes de flora que se distribuyen también naturalmente en el país. En los permisos de investigación científica tenemos dos grandes grupos. Entonces, el permiso marco, que se le otorga a las instituciones nacionales de investigación. Estas instituciones, por ejemplo, son las universidades, instituciones de educación superior que están debidamente registradas ante el Ministerio de Educación, las colecciones biológicas que estén registradas ante el Registro Único de Colecciones que pues, administra el Instituto Alexander von Humboldt, y los institutos o centros de investigación que cuenten con grupos de investigación, y también el mismo centro de investigación debe estar reconocido ante MinCiencias. En estos casos, pues, digamos, para este permiso marco, son estas instituciones nacionales de investigación los que pueden acceder a un permiso marco. Las actividades tienen que ser de recolección de especímenes. Esta recolección se entiende tanto como la captura definitiva como una captura temporal del medio. Es decir, si nosotros, si en una investigación se instala una red de niebla y se colectan aves, y digamos, se hace la extracción de la red, se toman fotografías, se toman medidas morfométricas, datos de coloración, digamos, esa manipulación. Así luego las liberen nuevamente al medio. Esa manipulación debe estar amparada por un permiso de recolección. Estas investigaciones, pues generalmente se hacen para la integración de inventarios, o sea, es decir, para la caracterización o el levantamiento de línea base de un área, pero con fines específicamente científicos. O también estas recolecciones se hacen para incrementar los acervos en las colecciones biológicas o museográficas. ¿Quiénes son los competentes para otorgar un permiso de recolección? Pues las corporaciones autónomas regionales, pues, ustedes, o los grandes centros urbanos, en caso de que las actividades de recolección se, se desarrollen exclusivamente en las áreas de sus jurisdicciones. Y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cuando las actividades de recolección se desarrollen en dos o más jurisdicciones de las corporaciones, ¿sí? O sea, donde haya más o dos corporaciones eh, en esa área del proyecto, pues somos nosotros la ANLA, quienes pueden otorgar el permiso de recolección. Y pues parques nacionales naturales, cuando las actividades también se desarrollen dentro de esas áreas del sistema. Bueno, algunos aspectos generales que también están definidos dentro del decreto 1076 es que pues este permiso de recolección con fines de investigación científica no comercial, no, con este tipo de permisos no se pueden ejecutar actividades para adelantar estudios de impacto ambiental, ni ninguno de estos estudios que están amparados por el decreto 3016. Es decir, que una universidad no podría prestar sus servicios para hacer actividades de consultoría, por ejemplo. Tampoco, como lo decía antes, pues regula actividades de recolección que se realicen con especies domésticas ni humanas, pero sí incluye microorganismos, por ejemplo, para que lo tengamos en cuenta, volviendo a que es un derivado de una especie o muestras de ADN, teniendo en cuenta que son como derivados de estos especímenes. Y
Pues la finalidad de estas actividades de recolección nuevamente son de investigación científica no comercial. No ampara fines industriales, comerciales o de prospección biológica. Bueno, las dos modalidades en las que se puede otorgar un permiso de investigación científica no comercial es el permiso marco, que pues se le otorga a las instituciones nacionales de investigación, como ya lo decíamos antes, universidades, centros de investigación reconocidos por MinCiencias o colecciones biológicas registradas ante el Registro Nacional de Colecciones del Instituto Humboldt. Esta recolección este permiso marco tiene una duración máxima de 10 años, es el permiso más largo que existe en el país y, perdón, y también ampara en estos casos, si bien lo dice que es para grupos de investigación, también ampara las actividades de recolección en el ámbito docente y educativo. Perdón. El permiso individual de recolección pues se le otorga a personas individuales o jurídicas. Es decir, es para adelantar un solo proyecto de investigación, mientras que en el permiso marco pues ampara la ejecución de todos los proyectos durante la vida útil durante la vigencia del permiso, que es de 10 años. Para un permiso individual es un solo proyecto y es por una duración máxima de 5 años. Ofelia, no se te está escuchando. Perdón, ¿ahí me escucha? Sí, ahí está bien. Sí. Gracias. Bueno, algunas de las condiciones y requisitos que deben cumplir las instituciones nacionales de investigación para obtener un permiso marco es estar aprobadas por el Ministerio de Educación, es decir, contar con un SNIES que lo otorga el Ministerio de Educación, contar con programas de investigación que también pues estén reconocidos ante el Ministerio de Educación y que contengan temáticas o campos de investigación asociados a las actividades de recolección. También debe contar con grupos de investigación categorizados ante conciencias. No importa la categoría, digamos, no solamente a uno o algo, sino que simplemente estén categorizados o reconocidos ante conciencias. Contar con una dependencia responsable de la administración de los programas de investigación, es decir, contar con por ejemplo, una vicerrectoría de investigaciones que será la dependencia responsable de administrar esta información asociada a las actividades de recolección y posteriormente compilar esa información dentro de los informes semestrales que nos tendrán que presentar o que tendrán que presentar en cumplimiento en sí de las actividades, del cumplimiento del permiso otorgado. Y también contar con un sistema de información interno de registro y seguimiento de los proyectos de investigación. Para obtener un permiso marco, digamos, en estos momentos, como en el decreto 1076, en el 3016, en el 1376, 3016 y después compilados en el 1076, se estableció que una vez entrada en vigencia la ventanilla integral de trámites en línea, las solicitudes debían radicarse a través de dicha ventanilla. Entonces, en este momento, digamos, acá en la ANLA, ya las solicitudes de un permiso marco de recolección
las recibimos únicamente a través de la ventanilla vital. En esta ventanilla hay un formato ya, digamos, preestablecido que los usuarios deben diligenciar con la información de la institución, los programas académicos, los grupos de investigación y los investigadores que van a estar amparados o sí que van a estar amparados por el permiso marco. También nos deben presentar el certificado de existencia y representación legal. Al ser una institución reconocida ante el Ministerio de Educación, digamos, nosotros no tenemos la facilidad de verificar la información en el RUES, sino que, digamos, ese certificado de existencia y representación legal lo emite el Ministerio de Educación a solicitud de, del solicitante o de la institución. Entonces, por eso siempre es necesario que la solicitud venga acompañada de ese certificado de existencia y representación legal. La indicación, como decía, de los programas de investigación, en los investigadores y una breve descripción de las actividades de recolección de especímenes de especies silvestres que se van a adelantar dentro del permiso. Buen día. Bueno, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. Sí, se te escucha. Listo. Entonces continuamos con la modalidad del permiso marco y en este caso las instituciones que obtengan el permiso marco tienen unas obligaciones que cumplir. Entre las obligaciones que tenemos, deben entregar informes semestrales. En esos informes semestrales tienen dos formatos: el formato para recolección de proyectos desarrollados en el permiso marco de recolección y el formato de material recolectado por proyecto. Estos informes pueden ser tanto parciales como finales. Existen proyectos que tienen una duración, por ejemplo, de 5 años y o de 4, 5 o 6 años y semestralmente van presentando ese informe parcial y cuando terminen de desarrollar el proyecto van a presentar el formato recolección, pero van a señalar que es un informe final. Bien, otra de las obligaciones establecidas en el decreto es que durante la vigencia del permiso o al finalizar el permiso, el usuario debe depositar los especímenes recolectados como definitivamente ante una colección registrada ante el ante el Instituto Humboldt. En caso de que las instituciones de investigación, bueno, los usuarios que tengan el permiso marco necesitan recolectar especies amenazadas, vedadas o endémicas, entonces el usuario previamente a esa recolección debe hacer la solicitud de la recolección de este tipo de especímenes con su respectiva categoría. Y una vez se haga la recolección, nosotros vamos evaluando las capturas o el desarrollo del proyecto de estos especímenes. Bien, si en el desarrollo de los diferentes proyectos la institución necesita hacer actividades de recolección en algún área de parques nacionales, la institución previamente a la recolección debe tener esa autorización de parques, ¿sí? Y eso el usuario lo debe enviar a la autoridad para ser evaluado. En caso tal que que la recolección se haga en lugares donde en lugares que tengan influencia de comunidades indígenas, afrodescendientes, el usuario debe realizar previamente la consulta al Ministerio del Interior
para saber si las actividades de recolección que pretende hacer están en alguna área de esas comunidades, y si están, debe hacer la respectiva la respectiva consulta con las comunidades. No puede realizar las actividades antes si la comunidad no aprueba este tipo de recolección o aprueba el desarrollo del proyecto. Bien, adicionalmente, las instituciones que tengan el permiso marco dentro del desarrollo de sus proyectos deben informar de las actividades de recolección tanto temporal como definitiva, y deben ser tan registradas ante el sistema, ante el CIP. Sí, constantemente las universidades, cuando presentan sus informes semestrales y presentan el desarrollo de cada proyecto semestralmente, esas actividades van siendo cargadas al CIP, adicionalmente van siendo actualizadas, y pues esta información debe ser concordante con todos los formatos que ellos van presentando durante todos los semestres de desarrollo de los proyectos. Debe existir una concordancia entre lo que ellos reportan en los formatos de recolección y lo que reportan en el CIP. ¿Sí? Esta información siempre debe ser congruente. Ahora bien, el permiso marco se puede modificar. Sí, el permiso marco se puede modificar. ¿Para qué se puede modificar? Para incluir nuevos grupos de investigación o excluir grupos, programas o grupos de investigación, incluir o excluir investigadores nacionales o extranjeros. Es importante entender que los investigadores extranjeros deben estar adscritos a algún programa o a la institución. ¿Sí? Respecto a la movilización de los especímenes, el permiso, cuando se otorga el permiso marco de recolección, incluye la movilización de los especímenes dentro del territorio nacional. Si algún investigador necesita, por ejemplo, realizar algún tema de secuenciación para identificar un espécimen, ese movimiento de la muestra o el del organismo o parte del organismo, en este caso vamos a decir que en este caso es ADN, y quiera salir del país, no puede utilizar este permiso para justificar ese movimiento. Para realizar ese movimiento transfronterizo necesita el permiso no CITES si el espécimen no está listado en los apéndices de la Convención CITES. Bien, ahora bien, vamos a continuar con la modalidad del permiso individual. Como ya bien Ofelia nos lo comentó, el permiso individual está diseñado para las personas naturales o jurídicas que pretenden realizar recolección de especímenes silvestres de nuestra biodiversidad con fines de investigación no comercial. Si es una persona natural, entonces debe presentar... siguiente, por favor. Si es una persona natural, dentro de los requisitos establecidos por la norma, debe presentar un formato de solicitud debidamente diligenciado, es decir, que el usuario especifique en cada ítem del formato la información requerida, que sea muy clara muy clara. El documento de identificación, si es una persona natural, entonces la persona debe presentar la cédula de ciudadanía. Si es una persona jurídica, el certificado de existencia de representación legal, el currículum vitae del responsable del proyecto y de aquellos acompañantes o personas que estén involucradas en el proyecto. Información sobre si la recolección implica especies amenazadas, endémicas. El usuario debe informarnos a la autoridad para nosotros hacer la evaluación de la pertinencia o no de autorizar este tipo de recolección. Si el usuario
necesita realizar la recolección en una área donde se encuentran comunidades indígenas, afrocolombianas, debe realizar la consulta al Ministerio del Medio Ambiente y si la respuesta es positiva, debe realizar la consulta previa cuando es el caso, para que las comunidades autoricen la recolección. Si el individuo, si la persona realiza la recolección sin esta autorización por parte de la comunidad, pues la recolección no es legal. Bien, así como el permiso marco, el permiso individual tiene unas obligaciones. Dentro de las obligaciones está depositar dentro del término de la vigencia del permiso o al finalizar el permiso, debe depositar ante una colección registrada ante el Humboldt todas aquellas recolecciones realizadas de manera definitiva. Debe presentar informes. Ellos deben presentar informes parciales o un informe final, también en el formato para recolección del material recolectado. Estos formatos se encuentran en la plataforma de la entidad. Los investigadores lo pueden descargar en cualquier momento y estos formatos deben esa información debe ser cargada en estos formatos de manera en la cual la autoridad se lo haya impuesto. Por ejemplo, cuando los proyectos son de 3 o 5 años, se establece que el investigador debe presentar informes parciales y al final, pues un informe final. Y dentro de esos informes parciales y finales, el usuario en el formato debe ir registrando la información. Adicionalmente, el usuario, como nosotros entendemos que las investigaciones es una investigación con fines no comerciales, las publicaciones que se realicen deben ser enviadas a la autoridad nacional y también a las autoridades, a las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo cuando se involucren, cuando esas actividades se hayan desarrollado en alguna parte de sus áreas. Entonces el usuario debe enviar una copia adicional a las autoridades informando sobre las publicaciones que ha realizado como resultado de esa recolección. Y el usuario, y al igual que el permiso marco, que la modalidad del permiso marco debe registrar la información tanto temporal como de las recolecciones temporal como definitiva ante el SIP. Debe ir actualizando la información. Si cada año realiza, por ejemplo, su recolección, entonces constantemente él debe ir actualizando esa información ante el SIP. Y otra obligación importante es que el usuario debe realizar los muestreos de forma adecuada en el término total de las muestras, frecuencia de muestreo y sitios de muestreo. Concretamente, debe respetar lo que la autoridad nacional o las corporaciones o parque le autorizó a través de la resolución. Y finalmente, la autoridad ambiental podrá solicitar al titular del permiso ajustar el número total de muestras, frecuencias de muestras y sitios de muestreo. Una vez nosotros realizamos la evaluación y observamos que por ejemplo, que la recolección pueda tener alguna influencia negativa sobre la población, sobre la especie, sobre el ecosistema, la autoridad puede realizar ese ajuste. ¿Vale? Es una forma en la cual nosotros podemos controlar la recolección de los especímenes por parte de los investigadores, porque a veces los investigadores dentro de sus proyectos no dimensionan la cantidad de recolección que pueden llegar a realizar y el efecto que pueden tener sobre nuestra biodiversidad.
Bueno, aquí a continuación nosotros les vamos a presentar los formatos mediante los cuales el usuario debe presentar la información. En el lado izquierdo, semestralmente, los institutos que tengan, los usuarios que hayan obtenido el permiso marco, deben presentar el formato de recolección de proyectos desarrollados en el permiso marco de recolección. Concretamente es un pequeño listado de los proyectos que han realizado durante el semestre el responsable, el grupo de investigación y el programa de investigación. Todo eso debe ser concordante con lo que se encuentra aprobado en la resolución. Concretamente me refiero, por ejemplo, si el proyecto X no está vinculado al grupo de investigación, o sea, a un grupo de investigación, pero ese grupo de investigación no está aprobado, entonces nosotros vemos que el usuario tiene una falla o un incumplimiento, porque todo lo que él registra en este formato debe estar previamente autorizado. Y en la mano derecha, en el segundo formato, es el formato único nacional de recolección del material recolectado del permiso de recolección con fines de investigación científica no comercial, que debe ser diligenciado por proyecto. Y aquí es donde aparece en el lado derecho superior si es un informe final o parcial. Semestralmente las universidades lo deben presentar por el proyecto en el cual hayan desarrollado las actividades. Y si el usuario del permiso individual está sujeto a presentar informes anuales, debe presentar este proyecto, este formato y registrar, al igual que los investigadores que están vinculados al permiso marco, la información. Esa información debe ser concreta, debe ser muy explícita, y esta información es la que también debe ser registrada ante el SIP y en el caso que se haya dado recolecciones definitivas ante la colección registrada una colección registrada ante el Instituto Humboldt. El usuario debe presentar esa constancia y la información que aparece acá debe ser concordante con la que se encuentra en la constancia y o con el certificado del SIP. Muchísimas gracias por la atención prestada. Si quieres, espera, porque a veces el computador se está actualizando y miramos por el número del radio. Buenos días. ¿La pregunta? Pues tenemos 3 manitos levantadas. No sé si... Déjame, ya te reviso. Perdón, es que veo, hay muchos micrófonos abiertos, entonces no nos permite escuchar. Si por favor cerramos los micrófonos para darle la palabra a Andrea Pacheco. Hola, buen día, muchas gracias. Sí, efectivamente, Andrea Pacheco de la Corporación Coralina. Quisiera hacer una pregunta que no me quedó del todo clara durante la exposición. ¿Estos procedimientos eximen en algún sentido en la emisión del salvoconducto de movilización de especies? Les recuerdo pues que estamos nosotros acá en un territorio insular y pues todas las movilizaciones son por transporte aéreo. Entonces, quisiera saber si el salvoconducto de movilización de muestras, si en alguna parte no procede o bajo qué criterio, si tiene alguna posición particular. Por lo general, como Dentro del decreto nos habla exactamente que no requiere para la movilización de los especímenes de especies silvestres recolectados bajo el amparo de un permiso de recolección, no se requiere la expedición de un salvoconducto de movilización adicional. El permiso ampara esa movilización. Digamos, dentro de los informes que nos presentan, está también. Gracias. Sí, digamos, el permiso ampara también la movilización, no se requiere la expedición de un salvoconducto adicional. Ok, muchas gracias. Listo. Daniela, tiene la manito levantada.
Sí, buenos días. Daniela Muñoz de la CAR Cundinamarca. Quería hacer una consulta. Dentro de los permisos de marco de recolección, mencionan que sí se puede hacer modificación, teniendo en cuenta pues dos características, ¿no? Pero sobre los permisos de recolección individual, ¿también se puede hacer algún tipo de modificación? De pronto de las metodologías a implementar o algún tipo de modificación sobre estos permisos, o no tienen La norma, modificación. Y la digamos, segunda, la norma bueno, no tiene, a ver, vamos por partecitas y no nos enredamos. sí, A tranquilo. ver, digamos, para el permiso individual, la norma no nos establece, no hay como un artículo que nos hable específicamente de la modificación. Ahí nos establece únicamente como los ajustes que podrán realizarse. Entonces, digamos, nosotros entendemos que en un permiso, en un proyecto a 5 años, que es por la vigencia que se otorga el permiso individual, pues pueden ocurrir cosas, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado que si bien inicialmente se iba a trabajar, había un investigador principal y habían un grupo de investigadores adicionales, pero uno de estos investigadores tuvo que salir del país, se le presentó una oportunidad académica, entonces necesitan reemplazar a ese investigador. Lo hemos hecho a través de esa solicitud de ajustes. Ok, pero digamos que inclusión de nuevas metodologías y ya como tal cantidades y demás no podría estar en ese... Sí, digamos, a través de esa solicitud de ajustes. Ok, listo. Y la otra pregunta era que tenías ahí un formato de recolección, o sea, donde los usuarios deben reportar toda la información de la recolección, pero eso es así sea temporal o definitivo. O sea, cualquiera de las dos deben hacer ese registro por medio de ese formato. Sí, digamos, entendamos pues que toda esta información que llega al CIF, pues y sirve para alimentar la información del país, ¿no? Entonces, en el formato hay unas opciones para incluir y hay unos espacios para hacer la descripción de las metodologías en los cuales los usuarios nos pueden indicar, pues que hubo recolección, por ejemplo, el caso que contaba inicialmente, que se instalaron unas redes de niebla y hubo una recolección temporal. Entonces, digamos, en esas partes, los usuarios nos pueden indicar que fue temporal, no hubo recolección definitiva, o sí, pero de tantos especímenes. Ok, muchas gracias. Diego Páramo tiene la manito levantada. Hola, buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Diego Páramo. Yo soy biólogo de Cortolima. Yo tengo tres preguntas puntuales sobre el permiso individual. Lo que pasa es que nosotros acá cuando hacemos licenciamiento ambiental, yo soy de la parte de evaluación, nosotros cuando estamos haciendo, por ejemplo, la evaluación de un EIA para una licencia minera, nosotros vemos que, por ejemplo, ellos presentan un permiso de recolección para estudios ambientales, que es con el que levantan la caracterización del EIA, pero en el capítulo 10, casi siempre donde están los planes de manejo, nosotros vemos que ellos tienen fichas de manipulación de fauna, por ejemplo, en el ahuyentamiento y rescate y reubicación de especies. La pregunta es, ¿qué permiso? Nosotros siempre pedimos este permiso individual ampararía esas actividades, rescate y reubicación de fauna. Esa sería la primera pregunta. A ver, vamos, entonces, resolvamos esto. Digamos, dentro de la normatividad había un vacío, por decirlo así, para esas actividades de recolección que se ejecutan ya dentro de una licencia. Sí, o sea, dentro de un proyecto que ya cuenta con un instrumento de manejo. Entonces, por ejemplo, dentro de la metodología general para la presentación de estudios ambientales, se habla de un permiso individual. Pero si se dan cuenta, en este caso, es como un mix que está ahí dentro de dentro del plan de manejo, ¿sí? O sea, no es propiamente
un permiso individual. Sí hacen alusión al permiso individual, pero tengamos en cuenta pues que no es precisamente para investigación científica. Por ejemplo, para un proyecto ya licenciado nos hablan de perfiles. Si nosotros vamos a la norma específica, nos dice que el permiso individual es con nombre propio, es unos investigadores con su hoja de vida que soporten, que tienen conocimientos en esas actividades de recolección. Entonces, es como un mix que hizo la normatividad, digámoslo ahí, para subsanar el vacío que había para las recolecciones dentro de proyectos que ya contaran con un instrumento de manejo como una licencia. ¿Sí? Por eso, Entonces, o sí sea, es un individual, pero es, digamos, tienen que solicitarlo dentro de la licencia. pero sería el individual, digamos, para ese caso. Sí, pero por eso te digo, es un individual con ciertas variaciones. Sí, sí, sí. Ok. Otro punto que yo tengo sobre ese permiso, nosotros acá en el Tolima, digamos que estamos haciendo evaluaciones de permisos de aprovechamiento forestal. Y en esos permisos de aprovechamiento forestal, pues depende del permiso, hemos identificado pues que hay, por ejemplo, epífitas sobre esos árboles, sobre esos forófitos. Y muchos biólogos, muchas personas acá, dependiendo del volumen de árboles que se solicite talar, piden un ahuyentamiento, un rescate y una erradicación de fauna. La pregunta es, ¿qué permiso tendría que presentar esa persona? Que no está dentro de una licencia ambiental, sino es un solicitante para un permiso de recolección. Nosotros casi siempre decimos que es un permiso individual, pero no sabemos si lo estamos aplicando bien. Pero van a hacer un aprovechamiento. Sí, sí, o sea, van a hacer un aprovechamiento forestal, pero por ejemplo, muchas veces ha pasado que presentan un consultor con un permiso de recolección con fines de elaboración de estudios ambientales. Entonces nosotros decimos, pero pues esto no es para eso, es para rescatar y reubicar epífitas vasculares, por ejemplo. Pero hay permisos de aprovechamiento. Sí, o sea, a lo que voy yo es que sí, el permiso de aprovechamiento sí, digamos que va por un lado, pero cuando el aprovechamiento tiene, por ejemplo, 1000 árboles, no sé, tengo acá 80 árboles, hay muchos biólogos que le solicitan un protocolo de ayuntamiento, rescate y reubicación de fauna. Pero pues obviamente sabemos que para poder hacer eso hay que estar amparados sobre un permiso. Entonces, ¿qué permiso sería? ¿El permiso individual? No, lo que pasa es que el individual es específicamente para investigación científica no comercial. Cuando hablamos de un aprovechamiento, ya creo que no estamos siendo estrictos con esa parte de no comercial, O sea, que no ¿cierto? habría que pedirles un O permiso sea, no es de un permiso recolección de de... especies. No, el No. asunto es que no entiendo, o sea, la razón por la cual ejecutar un aprovechamiento, una reubicación y todo eso si no hace parte de un instrumento, no hace parte de un instrumento de manejo y control como una licencia. O sea, Pues porque la verdad, digamos que, no, pues no, porque digamos, porque desde nuestra competencia nosotros hemos identificado que, por ejemplo, hay epífitas sobre esos árboles que van a ser aprovechados. Y como sabemos, las epífitas están en veda. Entonces sí, hay que pero hacer ese un rescate. aprovechamiento se hace dentro de un proyecto más grande. No, no necesariamente. Acá presentan permisos de aprovechamiento forestal y que pueden ser para 20, 40 árboles, por ejemplo, aislados que están en zona boscosa. Pues no necesariamente están enmarcados dentro de una licencia. Es un permiso de recolección, un permiso de aprovechamiento forestal, que lo solicitan y nosotros evaluamos esos permisos. El problema es eso, el problema es que hemos identificado que hay epífitas o que hay, por ejemplo, poblaciones de fauna. Entonces, bueno, ¿qué pasa si dentro de mi aprovechamiento forestal yo encuentro unas epífitas, por ejemplo, vasculares, pilancias, y las tengo que reubicar? ¿Bajo qué permiso de recolección lo hago? Teniendo en cuenta que se supone que no podemos hacer manipulación de esas especies sin un permiso que lo ampare. Entonces la pregunta es que nosotros siempre les solicitamos a ellos como venga, preséntanos un permiso de recolección individual, creemos que es lo que más se acerca para poder ejecutar esas medidas. ¿Por qué se pide? Precisamente para proteger los recursos naturales, para proteger las especies en veda
para proteger la fauna asociada a esos aprovechamientos forestales? Pues, digamos, acá pues que les estamos contando como nuestras vivencias dentro de los trámites que tanto ustedes como nosotros podemos emitir y trabajamos. Digamos, a nosotros dentro del grupo no nos ha pasado eso. No hemos tenido ningún caso en el que nos presenten un proyecto de ese estilo y la verdad no hemos tenido que recurrir a, a otorgar un permiso en esas condiciones. Por eso me parece pues extraño. Pero ¿por qué extraño? Por la reglamentación, porque digamos, el decreto nos habla específicamente de actividades con fines de investigación científica no comercial. Por eso, esa es mi pregunta. O sea, Diego. Dime. Aló, ¿me escuchas? Mira, complementando lo que dijo Ofelia, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros, dentro de nuestras funciones y dentro de nuestra normatividad, lo que tenemos es que lo que podemos es autorizar la recolección con diferentes fines. Entonces, están de estudios ambientales, el fin de investigación no comercial, ¿cierto? ¿Qué Correcto. sería o sea, ese pequeño vacío que tú estás describiendo es verdad? O sea, yo voy a sacar mis árboles, pero ¿qué pasa con la fauna que está sobre los árboles, cierto? O las epífitas. Las epífitas, es en este caso. Pero la norma, desafortunadamente, si uno la lee las dos, no la contempla. ¿Qué sería lo mejor? Dentro del permiso REA, realizar una recomendación. Mire, si usted dentro de aprovechamiento, bueno, no sé, el permiso REA no, dentro del permiso de aprovechamiento, si usted realiza la recolección y encuentra este X o Y tipo de fauna, usted debe hacer algo al respecto. Entonces, el permiso ahí en ese caso le está autorizando esa recolección. Si se puede hacer ese tipo de recomendaciones. Si no, deberíamos sentarnos a hacer unas mesas de trabajo para llegar a un punto, o sea, a un lineamiento en este tipo de casos, porque también la autoridad de la jurisdicción le puede decir, le puede decir, usted, como va a encontrar ese tipo de organismos, usted, ¿qué es lo que va a hacer con ellos? ¿Qué va a hacer con esos organismos? ¿Sí? Pero ahí existe un pequeño vacío en ese caso. Exacto, o sea, sí, el permiso como tal, el permiso de permiso individual, no está diseñado para ese tipo de situación. Está diseñado con fines no comerciales. Entonces, lo que podríamos es generar es una mesa de trabajo con el ministerio para intentar determinar un lineamiento. Exacto. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, Jorge. Sí, porque es que nosotros, digamos que nosotros en medio de proteger los recursos naturales y este tipo de cosas, pues nos encontramos con ese escenario muchas veces. Entonces, sí, como tenemos claro que hay que tener un permiso para poder legalizar estas actividades, pues siempre quedamos ahí como con el vacío, como, venga, les pedimos un permiso, no se los pedimos, y muchas veces les hemos pedido un permiso individual, que es lo que creemos que es lo que más o menos se acerca a la realidad de esa actividad. Claro, yo pienso igual, o sea, desde nuestra competencia nosotros sería irresponsable decirle pídale el individual, ¿sí? Claro. O pídale, porque el individual no está diseñado aún para eso, no ser que lo conviertan en un permiso de investigación, como no sé, determinación y, por ejemplo, y rescate de epífitas vasculares asociadas a un aprovechamiento forestal. Ahí sí ya el objetivo es muy claro y queda totalmente direccionado al permiso individual. Pero eso no creo que, a no ser que ustedes como autoridad decreten ese lineamiento. Entonces van a decir, mire, cada vez que pase esta situación, que se les permite que las mismas personas que hacen el aprovechamiento forestal tramiten el permiso con este tipo de título. Podría ser una solución, ¿cierto? Y ustedes como autoridades lo pueden determinar. Sin embargo, es importante sentarnos para intentar generar este alineamiento, porque lo que le digo, desde nuestra autoridad, yo pronunciarme sobre el respecto de manera directa sería extralimitarme en nuestras funciones y pues no es el caso. Pero podría ser por ahí. Buenos días. Jorge. Qué pena. Perdón.
Diego, Dime. buenos días. Sandra Cruz, Buenos también de días. la ANLA. Quiero recordarte que el decreto ley 2106 de 2019, ¿cierto? Que suprimió y simplificó y reformó ese proceso y procedimiento, procedimientos innecesarios en la administración pública, ¿cierto? Ajá. Eliminó el artículo 125, el trámite de levantamiento parcial de veda, ¿cierto? Entonces dice, el artículo 125 del decreto ley 2106 de 2019 suprimió el trámite de levantamiento parcial de veda señalando lo siguiente, estoy leyendo textual, para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental que impliquen intervención de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional, la autoridad ambiental competente, o sea, ustedes, impondrá dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental la medida que haya lugar para garantizar la conservación de las especies vedadas. Por lo anterior, no se requerirá adelantar el trámite de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitado. Quería pues recordarles el tema para que pues en lo competente se resuelva, ¿cierto? La pregunta que tienes y lo que estaban desde la ANLA pues comentando mis compañeros, ¿vale? Gracias, muchísimas gracias. Sí, Diego, entonces en este caso lo que Sandrita nos comentó que es muy valioso es que ustedes pueden determinar la medida en el momento en el cuando ustedes generen el aprovechamiento forestal. Correcto, sí, correcto. Y la última pregunta sobre el permiso individual. Digamos, en una licencia ambiental, el 1076, digamos, manifiesta que los permisos asociados a la licencia serán por la vía útil del otorgamiento de la licencia, del proyecto. Pero vemos que el tiempo del permiso de recolección individual es por 5 años. La pregunta sería que ahí se aplicaría por la extensión de la licencia ambiental, o cómo sería ahí. Volvemos a lo mismo. Digamos, el que está dentro de la licencia, si bien hace alusión a un permiso individual, es una variación el que está ahí, ¿sí? Es como para subsanar ese vacío normativo. Entonces, la licencia ambiental tiene que contemplar durante toda su vida útil todos los permisos que requiera para su funcionamiento. Todos esos permisos los deberá evidenciar el usuario cuando haga el estudio de impacto ambiental. Y ahí, cuando propone esas medidas de manejo, pues necesitará, y esa licencia ampara y todos los permisos que él requiera para toda la parte de la proyección de ese proyecto, ¿sí? O sea, como que durante toda su vida útil, hasta el desmantelamiento, entonces tiene que estar contemplado dentro de la licencia. Ok. Sí, sí, esa era la pregunta que tenemos sobre eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Con todo gusto. Edwin tiene la mano levantada. Bueno, muy buenos días, compañeros de ANLA. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio para fortalecer a las corporaciones en estos temas de permisos de recolección. Mi pregunta es lo siguiente. Pues sabemos que aquí en Colombia hay diferentes ONGs que hacen ciencia, caso por ejemplo de Greenpeace, Conciencia Verde, WCS, WWF, RUFOR, entre otras, y que tramitan muchas veces permisos individuales de recolección. ¿Listo? Entonces, en los requisitos que conocemos para tramitar los permisos individuales para investigación científica no comercial, sabemos que se aprueba un currículo vitae y un grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en aquellos casos donde estas ONGs, que son muy importantes y relevantes en el territorio nacional y de manera internacional, se les ha tramitado permisos de recolección y en algunas partes, digamos, utilizan esos permisos de recolección con las comunidades y luego sacan publicaciones, digamos, de diversidad de flora de algún sitio en donde
siendo ellos las personas que se les otorgó el permiso de recolección, digamos, acuden a las comunidades para que ellos hagan, digamos, las recolectas, hagan también los montajes y luego posteriormente pues saquen publicaciones que si bien son interesantes y bastante importantes, pues sabemos que de pronto no están a tono de la norma. ¿Qué nos podrían, digamos, orientar ustedes al respecto? Gracias. Bueno, Edwin, en este caso tengamos claro que todas las actividades de recolección que se realicen en el país deben estar amparadas por un permiso. ¿Sí? Entonces, y más aún, digamos, algunas de estas instituciones, de estas fundaciones de investigación, como las que mencionan, son extranjeras, pero muchas de ellas también tienen domicilio en Colombia. Algunas tramitan los permisos con nosotros y otras sé que lo hacen con ustedes, con las corporaciones. Entonces hay que tener en cuenta pues qué es lo que están regulando. Y en caso tal, pues digamos que ustedes dentro de de las áreas de sus jurisdicciones encuentren que se están ejecutando estas actividades de recolección sin un permiso, pues está toda la posibilidad de pasar a esa otra fase de como iniciar un procedimiento sancionatorio o algo así, digamos, nada los exime a ellos de obtener un permiso, es lo que se debe hacer. Entonces, digamos que tengamos cuenta de eso, incluso cuando hay actividades de recolección con un permiso marco emitido por la ALDA, tampoco eso quiere decir que los investigadores puedan entrar a las áreas de sus jurisdicciones sin avisar, o sea, digamos, si bien no está como una obligación que lo diga así, pues es como las normas de educación básicas, o sea, uno no entra a la casa de alguien sin saludar. Sí, entonces es eso, o sea, como que tengamos en cuenta que por más de que el permiso lo otorgue la ALA, ustedes están en todo su derecho de hacer ese acompañamiento en campo y esa verificación de las actividades. Listo, ok. Bueno, voy a Perdón, redondear Edwin. Discúlpame, para complementar un poco lo que Ofelia estaba diciendo. De hecho, dentro de las obligaciones del permiso de recolección individual está la comunicación a ustedes de todas estas publicaciones que se den en torno a las actividades de recolección que se han hecho. Y digamos que es importante pues que ustedes tengan conocimiento de ello. De hecho, cuando se emiten los conceptos técnicos que se hacen al seguimiento de este tipo de permisos, nosotros copiamos la información a las corporaciones que tienen jurisdicción en las zonas donde se hace la recolección, a manera pues de comunicar y de que ustedes conozcan qué tipo de información se ha recolectado en el territorio donde ustedes tienen jurisdicción. Pues era como manera de complementar esa la respuesta de Ofelia. Bueno, Jennifer y Ofelia, voy a redondear la pregunta entonces. Y voy a ser un poco pues, más explícito, pero pues digamos sin mencionar nombres. Nosotros acá en CRC tenemos otorgado un permiso de recolección a una a una ONG que es pues, internacional y tiene asiento, tiene oficina aquí en Colombia, como lo decía Ofelia. ¿Listo? Entonces, hace poco, en una salida de campo, verificamos una publicación de esa ONG, que es muy reconocida, en donde a pesar que tenía, digamos, su currículum vitae aprobado y su grupo de trabajo aprobado por nosotros, por la corporación, en la publicación, en el libro que ellos hacen, incluso con registro ISBN, aparece que las colectas las hizo prácticamente fue la comunidad. Entonces en el libro aparecen las fotografías con las jarretadoras, con las tijeras podadoras de un estudio de flora, pero básicamente la recolección la hizo fue la comunidad y los montajes también los hizo prácticamente la comunidad. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, un permiso individual de recolección otorgado, digamos, en este caso a una ONG, hasta qué punto es válido para que un segundo, que en este caso sea la comunidad, que a pesar de que es un trabajo bonito,
digamos, pueda utilizar ese permiso para que la comunidad haga las actividades de colecta. Discúlpame, en la resolución que otorgó el permiso, ¿autorizó la recolección por parte de la comunidad? No, no, señor. Entonces hay un vicio. Porque la resolución, cuando la autoridad evalúa la información, esa información que la autoridad considera viable pues, se otorga o sí, se otorga a través de la resolución. Y lo que está en la resolución es lo que el usuario, llámese ONG, persona natural, debe cumplir a cabalidad. Si el usuario necesita interactuar con la comunidad, la interacción debe estar aprobada, debe ser evaluada por la autoridad ambiental y debe ser aprobada por la autoridad ambiental. Listo, don Jorge. Entonces aquí me resulta la siguiente pregunta. Digamos, si una institución científica, digamos, cuya cabeza o cuyo currículum vitae, digamos, principal, digamos, es un biólogo o un ingeniero forestal que va a realizar una investigación con flora en X parte del territorio. Y si él en la solicitud dice que va a trabajar con las comunidades, ese grupo de trabajo constituido por comunidades se puede autorizar, así hayan, digamos, esté constituido por personas que no tengan conocimiento, no sé, de toma de muestras vegetales, sí se puede autorizar, digamos, personas naturales de la comunidad que no tengan experiencia en esos temas. No, no se puede autorizar, porque nosotros cuando evaluamos el perfil de los profesionales que presenta el usuario para realizar las actividades de recolección, nosotros evaluamos que el perfil sea un perfil que dentro de su programa académico haya cursado materias que le permitan a usted realizar ese tipo de actividades, porque si no podría venir cualquier persona con otro tipo de profesión a hacer el tipo de recolección, y nosotros sabemos que entre la preparación académica no está diseñada para eso. Entonces ahí es donde entra y es importante la evaluación por parte de las autoridades, de decir, apruebo esto o niego esto o ajuste esto por X o Y razón, debidamente justificada. Listo, don Jorge, muchas gracias. Buenos días, una pregunta, por favor. Sí, señor. Buenos días. En el caso de lo que está el compañero exponiendo, que se le dio el permiso a una organización, pero hicieron la recolección, la hizo la comunidad, ¿ahí daría pie para el inicio de un proceso sancionatorio? Tienen que iniciar un proceso en el cual evalúen la pertinencia de abrir un proceso sancionatorio. Porque si la autoridad considera que el usuario no está cumpliendo con alguna de sus obligaciones o está incurriendo en un error o en una falta, la autoridad debe proceder a evaluar esa pertinencia de iniciar un proceso sancionatorio. Ok, muchas gracias. Los chicos de Corpo Guajira tienen la mano levantada. Ya no. Ingrid Méndez. Hola, ¿cómo están? Luis Hoyos, Corpo Guajira. Aló, muy buen día, ¿cómo está? Mira, tengo una duda. Es un permiso de rescate y traslado de fauna afectada por un proyecto otorgado dentro de un convenio marco entre una persona jurídica privada y una CAR, exime la obligación de solicitar el permiso de recolección
Hablo puntualmente en el caso de proyectos viales que tengan dentro de sus programas de seguimiento la recolección de individuos muertos por colisión. Perdón, yo no entendí muy bien la pregunta. Es decir, Sí, dentro de un permiso marco, o sea, si dentro de un permiso marco pueden hacer un convenio con una empresa para recolectar los animales muertos por atropellamiento. El proyecto cuenta licencia. En la licencia no quedó explícitamente que tienen permiso de recolección. Sin embargo, esa misma empresa que está haciendo un proyecto licenciado, con la CAR solicitó o firmó un convenio marco para el traslado y rescate de fauna afectada en todos sus procesos, ya sea aprovechamientos forestales, remoción de cobertura o en la vía. La pregunta es, para que esta empresa que tiene que hacerle seguimiento a la fauna atropellada, dentro de su programa se incluyen recolección de animales muertos con fines investigativos, pero no quedó dentro de la licencia explícitamente que tienen el permiso. La pregunta es, ¿necesitarían ellos solicitar un permiso adicional o la licencia o el convenio marco con la CAR permitiría la recolección de esos individuos dados que ya están muertos? Yo tengo una duda y es un tema de aclarar porque no entiendo por qué una empresa, o sea, si el convenio marco significa un permiso marco, ¿cierto? No sé por qué una empresa obtiene un permiso marco. Si las empresas no pueden obtener un permiso marco. No es un permiso marco, un convenio marco para el traslado y recolección. Cuando tú cuando tú como empresa solicitas la licencia y vas a hacer aprovechamiento forestal, debes tener un protocolo de que la fauna que vas a afectar sea rescatada, trasladada y los que quedaron afectados físicamente, pues trasladados a un CAF. Para esa operación, la corporación autónoma te tiene que hacer un convenio marco. Dentro de ese hay diferentes permisos para que tú vas a hacer el traslado. La pregunta es, para la recolección de los individuos muertos, ¿se necesita un permiso adicional o ya quedan parados dentro de la licencia? Así no está explícitamente dicho, o en el convenio, así no está explícitamente dicho. Luis, compañeros, si me permiten un momento, de nuevo Sandra Cruz de la ANLA. Lo que pasa es que, según lo que entiendo, Luis, eso forma parte de uno de los programas del plan de manejo, ¿cierto? Y la corporación de seguro le otorgó a ese CAF el permiso para el manejo de esos animales atropellados o los animales enfermos que han encontrado. Entonces, eso estaría dentro del marco de la licencia y dentro del marco de los manejos del programa de explícitamente para el manejo de fauna. O sea, ya está contemplado dentro de la licencia. Luis. No, en la ficha, por eso te digo, el rescate y traslado sí, pero la recolección de individuos muertos no quedó contemplado. Simplemente conteo. Entonces lo que se hace es recogen el individuo y lo tiran al lado de la carretera para no volverlo a contar. Pero ellos tienen la necesidad, o surgió la necesidad, de que quieren hacer análisis investigativo de esos animales, dado que hay especies que están en alguna categoría de amenaza. Entonces, pues, es la oportunidad para conocer ecología sobre esas especies. Entonces, ahí es, ¿necesitan un permiso nuevo o porque la licencia lo puede amparar o lo han estado haciendo mal? Luis, nosotros tenemos un tema de relacionamiento interinstitucional en el marco de todas estas preguntas específicas para poder hacer un análisis preciso en este caso, porque nos tocaría entrar a mirar qué estamos manejando desde el plan de manejo, qué está incluido dentro de la licencia y explícitamente qué es lo que está necesitando la empresa que sobrepase el solo conteo, lo que tú dices, sino el rescate de los animales para poder estudiar el tema de ecología. Entonces yo te invito, si quieres,
que hagas contacto con nosotros. Puedes tomar mi correo spcruz@anla.gov.co. Sí, O si quieres, pegado. spcruz@anla.gov.co. Y en el marco de tus dudas específicas podemos hacer una mesa de trabajo con los compañeros aquí presentes, Ofelia, Jorge Iván, Jennifer y otros tantos que se nos pueden unir para tratar tu caso específico y ver la amplitud, porque estoy viendo que es licencia, que es plan de manejo y que es específicamente el permiso. Bueno, y engranamos entonces el tema, si te parece. Correcto, me parece perfecto. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, señor, con todo gusto. Luis Botero. Buenos días para todos, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo tengo dos preguntas, no son directamente sobre permisos con fines de investigación científica, pero sí uno de ellos es con fines de estudios de elaboración de estudios ambientales. En Corpo Caldas, en ocasiones nos presentan unos laboratorios certificados por el IDEAM, los cuales tienen una aprobación en cuanto a la metodología para las caracterizaciones, sobre todo de los ecosistemas acuáticos. Pero siempre nos surge la duda frente a si estos laboratorios con el simplemente, qué pena, pero están en una actividad aquí lúdica, qué vergüenza, pero bueno, no tengo otro espacio para hacerlo. Si estos permisos, si este laboratorio con tener la certificación, la acreditación del IDEAM, cuenta también con el permiso de colecta para hacer esas colectas en campo, o solo eso contempla la metodología para hacer los análisis correspondientes en laboratorio. Esa sería una de las dudas. Y la segunda duda que tenemos es que tenemos varios proyectos que están en fase de licenciamiento ambiental, los cuales tenemos el inconveniente, y es que ellos no son claros en cuanto al manejo que le van a dar a la fauna lesionada, y nosotros como corporación estamos buscando la manera de poder ofrecer nuestros centros de atención de fauna para dar el manejo a esa fauna lesionada. Entonces la pregunta es si es viable legalmente hacer un convenio entre las corporaciones y estos proyectos, bien sea privado, público-privados, públicos, para poder hacer este tipo de convenios, y así nosotros fortalecer nuestro CAP y ellos poder solucionar la coyuntura que tienen o el problema que tienen en cuanto a manejo de fauna lesionada. Esas serían esas dos preguntas. Muchas gracias. Luis, con respecto a la primera pregunta, efectivamente el IDEAM avala las metodologías de recolección para pues esos laboratorios que se dedican a realizar el tema pues aplicar esas metodologías, ¿cierto? Sin embargo, no pueden realizar la recolección si no tienen un permiso de recolección. ¿Sí? Entonces, si el laboratorio tiene su permiso de recolección y además tiene avalada por IDEAM X o Y metodología de recolección, me imagino que es el tema hidrobiológico, ¿verdad? Pues súper bien. Pero si el instituto tiene avalado las metodologías por IDEAM, pero no tiene un permiso de recolección, él no puede realizar el permiso de recolección. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas sacan su permiso de recolección y contratan a un tercero en el laboratorio para que aplique la metodología, la recolección, pero que esté aprobada en la resolución, ¿cierto? Entonces él le va a decir, mire, con zooplancton yo puedo hacer un filtrado de esta manera. Sí, usted tiene esa técnica avalada por IDEAM. Sí, entonces por favor vaya y hágala por mí. Es un tema de contratación, pero eso es un manejo entre el usuario del permiso y el señor del laboratorio, pero están parados bajo el permiso que tiene el usuario. Pero es un tema de negociación, ¿no? Pero el mensaje es, para que realicen la recolección, debe tener un permiso de recolección autorizado por la autoridad competente. Ok, perfecto, muchas gracias.
Yolima Pardo. Muy buenos días. Jen, qué pena, pero hace falta responder una pregunta. ¿Cierto, Luis? Sí, la segunda, en cuanto a la viabilidad que tienen los convenios que se hagan entre una corporación, pues teniendo en cuenta la pregunta que hace el funcionario de Corpo Guajira. Y es que nosotros tenemos como les manifestaba, tenemos proyectos licenciados. Mira, qué pena un minuto. Qué pena. Retomando, qué pena con ustedes. Tenemos varios proyectos que quieren o tienen problemas con el manejo de fauna lesionada, ¿cierto? Porque eso les implicaría que tienen que montar unos centros temporales de atención de fauna, ¿cierto? Pero tiene un costo elevadísimo y finalmente no tendrían la capacidad de infraestructura y en personal, sobre todo como el que tienen los CAP, ¿cierto? Entonces, con la intención de nosotros poder fortalecer nuestros CAP con diferente infraestructura, equipos, con diferentes aspectos, podríamos hacer un convenio o se plantea la posibilidad de hacer convenios con las empresas, bien sean privadas, público-privadas o públicas, en los cuales ellos puedan salir de este impasse y poder manejar esta situación que se les va a presentar cuando hagan el traslado del ahuyentamiento, sobre todo el ahuyentamiento de los especímenes faunísticos, ¿no? Sería esa duda, si eso es viable, si eso jurídicamente es viable, porque aquí tenemos... Luis, Luis, sí, como no son sé proyectos, claro. sí, como son proyectos licenciados, ¿cierto? Esos proyectos licenciados, pues eso ya tiene un plan de manejo ambiental, ¿cierto? Y dentro del plan de manejo ambiental, dentro de todo el proceso, se deben contemplar X o Y medidas. Esas X o Y medidas deben ser evaluadas y aprobadas. Si esa medida que usted está planteando está aprobada, pues se puede llegar a dar. Pero todo depende del plan de manejo ambiental. Ahora, el usuario puede modificar ese plan de manejo ambiental e incluir esta propuesta, pero esa propuesta debe ser evaluada por la autoridad ambiental que otorga la licencia ambiental. ¿Aló? Luis, ¿me escuchó? Sí, señor, sí. Bueno, sí, no, muchísimas gracias, ya tengo luces frente a las... Sí, por lo que yo le digo, yo decirle si se puede, no, o sea, porque eso tiene un proceso de evaluación y están, pues, la autoridad encargada de hacer ese proceso de evaluación para otorgar una medida. Esa puede ser una medida. Pero sí, claro, nosotros involucramos eso en el PMA, ¿cierto? Pues todo eso tiene que estar recibido dentro del PMA, ajá, pero estamos tratando de llegar a un acuerdo, poder articular la parte técnica con la parte jurídica, porque pues en ocasiones los abogados no tienen una mirada técnica, pues porque pues tampoco es obligación, ¿no? ni su perfil les da para eso, entonces ponen un poquito de trabas y talanqueras frente a eso. Pero bueno, listo, ya vemos que sí se puede. Muchas gracias. Bueno, Luis. Ahora sí, Yolima. Muy buenos días a todos los asistentes, a Anla por generar estos espacios para despejar ciertas dudas. Yo trabajo en Corpo Chivor y pues nosotros acá en la jurisdicción no tenemos un volumen de solicitudes de permisos de recolección. Ahora hemos recibido pues un permiso único, pero tengo una inquietud al respecto y es frente a la documentación, a los documentos requisitos dentro del trámite, dado a que, permítame 5 que estoy buscando la resolución de otorgamiento, de inicio, ya, el auto de inicio. En estos no nos especifica una metodología
una metodología pues puntual. Este permiso lo que quiere es completar la información sobre la flora en unos municipios y hace parte de, bueno, el solicitante es una fundación que tiene un convenio con una empresa que tiene licencia acá en la región, una licencia muy importante para la región. Y ellos son, la fundación, son los que realizan todas las actividades de compensación que tiene la empresa. Entonces, dentro de esas actividades de compensación, tienen, entre tantas, pues, hacer como el levantamiento de la información de flora. Con fauna ellos lo realizan con cámaras, tratan de ser lo menos invasivos, lo mismo con flora, ellos es la primera vez que solicitan el permiso, aun cuando ya llevan en el territorio un buen tiempo, pero lo han hecho es por medio de claves de identificación de las especies, o sea, no habían acudido al permiso. Y ahorita acudieron al permiso porque tienen algunas especies aleatorias que han visto, algunas plantas aleatorias que han visto en todo lo que han recorrido, que no han logrado identificar y que para lograr su identificación necesitan la colecta de la muestra para herbarios, para llevarlo posteriormente a un herbario. Entonces, pues no nos están especificando una metodología puntual. Y pues, de acuerdo también a lo que nos establece la norma, no se exige una metodología. Entonces, en el momento de generar el documento que otorgue o niegue esta solicitud en este permiso, pues tengo un vacío de cómo debería generarlo, digamos, si no hay una metodología puntual que yo deba evaluar. Esa es mi pregunta. Yolima, ¿es un permiso individual? Es un permiso, sí, es un permiso individual de recolección. Con fines de investigación no comercial. Sí, con fines de investigación no comercial. No, pues es importante exigirle la metodología al usuario porque de ahí vamos a entender el cómo va a realizar la recolección. Es importante. Entonces, por eso, pero si lo hacen o sea, porque, o sea, la metodología para el tema de flora, pues serían transectos o parcelas, sí, dependiendo del hábito. O sea, es que es un proyecto de investigación y todo proyecto de investigación, absolutamente todo proyecto de investigación tiene una metodología. ¿Sabes? En este caso tiene que ser una metodología de recolección y el usuario debe especificar la metodología. Dentro del proceso de evaluación se debe evaluar esa metodología de recolección, porque evaluando esa metodología de recolección entendemos cómo el usuario va a recolectar los organismos y cómo el usuario no puede llegar a generar una sobrecolecta. Entonces, tú como autoridad puedes exigir en el proceso de evaluación que por favor te llegue la descripción de la metodología. Ok. Bueno, pero o sea, sé que las especies que son de interés para ellos por Yo alzo permiso, tiene que ver con especies que están distribuidas aleatoriamente. Estamos hablando de 3 áreas protegidas, especies que están en más o menos unos 6 o 7 municipios, o sea, están distantes. Entonces, no un transecto. Esa agua la compramos. ¿No la pasaste? Pues, Yolima, yo creo que, digamos, si bien no va a ser como un gentry o una metodología así, sí van a haber sí tiene que haber unos estándares con los cuales tú puedas luego hacer seguimiento. Porque si tú le vas a otorgar una metodología tan amplia que luego no te permita entender qué es lo que el usuario va a hacer en campo y tampoco que dé cumplimiento con las obligaciones, pues creo que ahí mismo dentro de la corporación se van a enredar. Creo que si desde el principio el permiso que le otorgamos es claro en qué es el permiso que nosotros le estamos otorgando al usuario y tiene unas condiciones de juego claras, pues luego el seguimiento va a ser mucho más fácil para nosotros.
Pero si tú desde el principio le vas a permitir que simplemente vaya a campo y haga lo que, pues, que él considere, pues luego, ¿cómo le vas a hacer el seguimiento? Sí, entonces yo creo que sí es justo pues que el usuario, y hace parte de la normativa, que el usuario te presente una metodología. Puede ser amplia en ciertas condiciones, teniendo en cuenta lo que tú nos dices. Él está enfocado en unas especies puntuales. Y el permiso individual, el formato de solicitud y todo nos habla de unas especies a las que él puede estar enfocado. Acordémonos que si son especies en categorías especiales, deberá llevar una justificación de por qué es necesario realizar esa recolección de esas especies en categorías especiales, es decir, vedadas, amenazadas o endémicas. Y más aún, teniendo en cuenta que se trata de esas categorías, de esas especies en categorías especiales, pues entonces necesitamos que quede muy claro qué es lo que va a recolectar y para qué y qué tanto. Aló, Yolima. Y recuerda que Yolima. dentro de la normatividad tú puedes realizarle ajustes a ese permiso individual. Yolima, Sí, sí, señor. ¿sí? O sea, Entonces, nosotros podemos como corporación proponerles a ellos. no. Deben es evaluar la información que ellos consideran porque es su proyecto, porque el proyecto es de ellos. Una vez esa información sea evaluada, tú le puedes decir, sí, mira, esto me parece que es correcto, esto no, esto lo debes ajustar o a esto le hace falta aquello. Ok. Sí, bueno, voy a entonces a hacer eso porque, pues digamos, en este momento ellos todavía no saben qué especies son, o sea, son especies que no han podido identificar aún, entonces por eso quieren identificarlas, quieren llevarlas a esa especie, porque las tienen apenas creo que en género o familia. Sí. Sí, ok, entiendo, pero pues Bueno, existen muchas gracias metodologías para, por su... ok, y existen metodologías para eso. Ok, bueno, gracias por la respuesta y la información. Bueno, con todo gusto. Diego Páramo. Hola, buenos días, otra vez yo de Cortolima. Jorge, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que nosotros también en el licenciamiento ambiental, cuando estamos haciendo una evaluación de una licencia, nosotros digamos que tomamos como referencia siempre la lista de chequeo para la verificación preliminar de la documentación. En esa lista de chequeo, en el punto 3, dice, habla sobre la demanda de uso de los recursos naturales sobre las solicitudes de esos permisos. Y en la lista de chequeo habla del permiso de recolección de especies de la diversidad biológica con fines no comerciales. ¿Qué pasa? Acá las personas, digamos los solicitantes, cuando están haciendo presentando la solicitud, ellos como medidas de manejo, dependiendo de la actividad que tengan, ellos dicen que van a hacer rescate de fauna, más o menos algo parecido a lo que está pasando, lo que nos estaba contando Luis Hoyos de Corpo Guajira. Por las actividades que ellos tienen dentro de su proyecto, puedan verse afectadas algunas especies de fauna. Entonces nosotros probablemente le estemos tomando mal esta parte de la normativa, porque nosotros desde nuestra competencia lo que les decimos a ellos, en el entendido que tenemos en cuenta que es necesario tener un permiso de recolección para manipular fauna, entonces nosotros a ellos les pedimos este permiso basándonos en lo que está en la lista de chequeo. Pero este permiso es para amparar las actividades de rescate de fauna, por ejemplo, que quede atropellada o que aparezca en medio del proyecto de ellos y ellos tengan que hacer la manipulación de fauna y hacer la disposición que ellos van a hacer, un CAP, un veterinario, bueno, lo que ellos tengan en sus fichas de manejo. La pregunta es, ¿qué permiso, o sea, se les tiene que solicitar ese permiso o solo con el otorgamiento de la licencia y con el acto administrativo de la licencia
se les da la autorización a ellos para poder manipular la fauna en caso tal que estas cosas pasen. Diego, pues nosotros no somos parte del grupo de licenciamiento, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros sabemos por capacitaciones es que si la licencia ambiental le otorga todo aquello que está chuleado, el usuario lo debe cumplir, ¿sí? Entonces, en el momento en que usted evalúa la pertinencia de ese permiso que el usuario solicitó para ese fin, si esa es la medida, si ese es el permiso que le permite hacer eso y que después posteriormente fue aprobado, entonces es ese permiso que fue chuleado, es el permiso que el usuario debe utilizar. Sin embargo, yo lo invito a que realmente también hagamos la mesa de trabajo con las personas que se encargan de licenciamiento ambiental, porque este es un tema de licenciamiento ambiental el que tú me estás, el que me estás, Sí, el que me estás preguntando. ¿Sabes qué es lo que pasa, Jorge? Es que yo creo que nosotros estamos tomando, o estamos como tomando como mala referencia sobre ese permiso de recolección. Porque, o sea, es lo que digo, ellos tienen animales que se les aparecen en medio de la actividad. Sí. Que ellos, entonces no es que yo voy a hacer una manipulación. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, ¿qué permiso dentro de lo que hay, qué permiso podría ajustarse a esa actividad? Claro, en este momento es más direccionado a la fauna, porque lo que, sí, a la fauna. Sandrita nos explicó con su intervención es claro que se puede hacer una medida, o sea, como autoridad ustedes pueden establecer la medida, ¿cierto? Sí, pero si este tema de fauna, sí sería mejor nosotros hacer la consulta con las personas de licenciamiento, porque lo que te digo es un tema de licenciamiento y o sea, no estaría bien yo pronunciarme al respecto. Pero lo que te digo así de manera general es que lo que se aprobó en ese checklist es lo que se debe cumplir, pero todo está dentro de la evaluación de la autoridad, ¿no? Pero sí, de manera puntual podemos hacer la mesa de trabajo. Yo creo que es pertinente para contestar esta duda. Yo la puedo solicitar al correo que acabaron de enviar, o al de ANLA, porque sí, al o de el ANLA, SP Cruz. Sí, a cualquiera de los dos, sí, y solicitas la reunión con la gente de licenciamiento y ellos te dan la luz directamente. Listo. Licenciamiento Gracias, ambiental. Vale, no, Diego. Jorge, si es un tema específico de licencias, es licencias@anla.gov.co. Exacto. Perdón, sí. Licencias ANLA. Licencias. Licencias@anla.gov.co. Si es un tema específico de permisos, entonces sí podríamos incluirlo dentro de las mesas de relacionamiento interinstitucional del grupo de permisos y trámites. Ya si es un tema de licenciamiento, al Pues otro digamos correo. que es de licenciamiento, pero pues que tiene que ver con permisos, con el permiso de recolección. Claro, pidámoslo, pero pidámoslo directamente con licencia. por licencias, Sí, porque sí. como tienen que estar presentes los compañeros de licencias, si media una licencia, ellos tendrían que estar presentes y si necesitan nuestro apoyo, ellos lo solicitan. Pero entonces licencias@anla.gov.co. El correo de SP Cruz es específicamente para los temas de permisos, las mesas de relacionamiento interinstitucional. Bueno. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Pablo Vivas. Muy buenos días. Sí, señora, ¿cómo está? Soy Juan Pablo Vivas de CAR Cundinamarca. Yo había puesto mi duda en el chat. Es lo siguiente, también recopilando un poco las intervenciones ahorita de nuestro compañero Luis de Corpo Caldas, la respuesta que le daba Jorge Iván y el tema de las licencias, está relacionado específicamente con el tema del permiso de vertimientos, que es el área en la que yo me desempeño desde hace ya algún tiempito allí en CAR Cundinamarca, y está relacionada con ese monitoreo de hidrobiología que solicita el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos de la resolución 1514 del 2012, ¿no es cierto? Básicamente es una caracterización que debe hacer el usuario aguas arriba y aguas abajo del vertimiento, como para tener una línea base, ¿cierto? De esa hidrobiología que hay allí en el cuerpo receptor del vertimiento y para identificar si hay algún cambio cuando pues ya se esté desarrollando el vertimiento precisamente.
Lo que hemos tenido a lo largo de estos años es que presentan, como lo decía el compañero de Corpo Calda, Luis, pues presentan el laboratorio acreditado y realmente ellos lo que manifiestan es que hacen captura y liberación de peces. Obviamente los macroinvertebrados bentónicos y el perifitón pues sí lo llevan allá al laboratorio para el análisis, pero realmente son contados los casos donde hacen captura de peces también para análisis, sobre todo porque estos son elementos como de línea base, como te decía, y realmente pues es un requisito de muchos otros que tiene el permiso de vertimientos, el permiso de ocupación del cauce, pero de pronto que no llega al rigor o a la especificidad de una licencia ambiental donde hay que hacer muchos monitoreos de este estilo, donde hay que hacer, digamos que un esfuerzo de monitoreo mucho más grande. Entonces la pregunta puntual era si aun cuando se hiciera este tipo de caracterización en el marco de la resolución que ya hemos comentado, y con esa captura y liberación de peces, habría que tener en cuenta el permiso. La preocupación viene por lo del tema de los requisitos, ¿sí? Para no excedernos de pronto y extralimitarnos, como lo dice la sentencia. Muchas gracias. Claro que sí, Juan. Perdón, ¿el permiso de vertimiento implica la recolección de especímenes? No, como te decía, hay un permiso de vertimientos tiene muchos requisitos, ¿no? Ahora Sí. más con toda la normativa actual, por ejemplo, tenemos la resolución 958 de guía de modelación, entonces el laboratorio tiene que seguir la masa de agua, tiene que realizar el modelo con unas características especiales, bueno. Tenemos una resolución más viejita que es esta del 2012, que es el plan de gestión del riesgo, que es otro documento que hay que presentar allí. Y en ese documento nos dicen que hay que hacer una caracterización hidrobiológica, así lo nombra. ¿Para qué comunidades? Únicamente bentos, perifitón y peces, es lo único que mencionan ellos allí. ¿Y fitoplancton Y no? el ¿Y zooplancton? fitoplancton, bueno, pues no lo mencionan puntualmente. Y sobre todo hablando aquí, pues con los biólogos con los que tenemos contacto, por lo que las fuentes hídricas, ese tipo de comunidades no están muy presentes, no son muy representativas, por lo que se las lleva, entiendo, la corriente. Discúlpame, yo no soy biólogo, soy ingeniero ambiental, entonces un poquito nomás conozco eso. Pero ellos nos decían pues que eso sí no es tan representativo, pero el tema de macroinvertebrados, el tema de perifitón y el tema de peces, obviamente, además porque como son bioindicadores, sí nos dan una buena fuente, ¿cierto?, de cómo se encuentra el cuerpo receptor antes del vertimiento y después del vertimiento. Incluso cuando ya se está realizando el vertimiento, pues también de una vez ellos van indicando cómo está viéndose afectada la fuente hídrica, ¿no es cierto? Entonces la pregunta era, pues la verdad es que nunca hemos exigido eso, y sobre todo porque nos preocupa que estemos llenando de requerimientos a los usuarios y a lo mejor no haya que exigírselos, o si hay que exigírselos, hay que pedírselo al laboratorio o al tema de la consultoría, ¿sí? Un poquito de esas aclaraciones, por favor. Bueno, pues como Ofelia lo mencionó anteriormente, para realizar la recolección de especímenes silvestres se necesita un permiso, ¿cierto? Se necesita siempre un permiso, siempre se necesita un permiso. En este caso, pues nos salimos de la temática porque aquí no tenemos, o sea, ni modalidad marco ni modalidad individual, porque ya esto es un tema más, es como de estudios con fines de elaboración de estudios ambientales. Entonces, si el permiso de vertimiento, ¿cierto? No, o sea, no incluye no incluye la recolección de especímenes silvestres, entonces sí se necesitaría un permiso de recolección. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? O tiene su permiso de recolección o la consultora tiene su permiso de recolección, ¿cierto? Contrata a la consultora, pero la consultora hace las recolecciones a nombre del usuario que tiene el permiso,
porque es el que le permite realizar el amparo de la recolección. Aló. Listo. Y para el caso, por ejemplo, que ellos manifiestan donde únicamente hacen recolección de macroinvertebrados bentónicos, pues que están ahí en el lecho, realmente ellos No ya con un importa, sustrato, ¿no es cierto? no Y, importa, no importa, son bueno, organismos listo. silvestres. Si así sea uno, o sea, ya en este momento de nuestra evolución ambiental del país, si usted va y recoge una pluma, necesita un permiso de recolección. O sea, no hay excepciones o sea, porque es un insecto y tienen estrategia CR y entonces se pueden reproducir muy rápidamente en poco tiempo. No, se necesita un permiso de recolección. O sea, discúlpeme, pero no tiene que ser no sé, un jaguar para que ahí sí sea necesario un permiso de recolección. No, organismos silvestres y más, sobre todo los peces, cuando realmente están evaluando la calidad, bueno, la influencia del vertimiento sobre el cuerpo de agua, ¿no? Juan Pablo, Listo. importante tener presente que, pues para el caso que usted está mencionando, se necesitaría un permiso de recolección con fines de estudios ambientales, más no de los permisos que hemos tratado aquí en esta, digamos, en esta jornada, ¿sí? Sí, señora. Es que como te digo, me estaba devolviendo un poquito la pregunta del compañero del Cuerpo Caldas, que también habló de los permisos con fines ambientales. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, señor. Diana Nova. O Edwin Coral. Buenas, nuevamente yo, Edwin Coral de CRC. Bueno, en la primera parte de la reunión, el compañero de Cortolima, cuando mencionó los temas de aprovechamiento forestal, digamos, cuando sean principalmente como a mayor escala, cómo se hacía para hacer el rescate o reubicación de epífitas y fauna silvestre en general. Una compañera de ANLA mencionó una resolución, pero no alcancé a tomar nota de ella. ¿Me la podrían repetir, porfa? En los temas de aprovechamiento forestal. Claro Sandrita. que sí, Sandrita ya se desconectó. Sandrita, ya te la dejamos en el chat, ¿vale? Listo, vale. Muchas gracias. Bueno. Diana Nova. O Yolima Pardo. Disculpen, no bajé la mano, voy a bajarla. Ok, Yolima, gracias. Daniela Muñoz. ¿Cómo están? Bueno, tenía otra consulta y es que si, digamos, una ONG necesita un permiso de recolección en 3 lugares diferentes, digamos, Cundinamarca, Santander y, no sé, Amazonas, por decir, y tienen el mismo objetivo, ¿deberían hacer una solicitud de un permiso marco o hay, digamos, que sobre qué deberían hacer la solicitud de un permiso individual en cada una de las 3 corporaciones o cuál sería la recomendación? Daniela, recuerda que el permiso marco está diseñado para institutos nacionales de investigación, ¿cierto? Los institutos nacionales de investigación, las colecciones, y en este caso la ONG debería hacer un permiso individual porque va a recolectar en 3 jurisdicciones diferentes ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por competencia. Ok, o sea, sigue siendo igual el permiso de recolección. Listo. Gracias. De individual, perdón. Sí, exactamente, Daniela, individual.
Bueno, nos vamos con la última pregunta, que es la de Diana Nova. Ya vamos acercándonos hacia las 10 de la mañana. Le damos la palabra a Diana para poder cerrar esta jornada. Muchas gracias. Bueno, Diana no nos contesta. Yolima, ¿volviste a alzar la mano? Ah, ok, nos está escribiendo Diana que tiene problemas con el micrófono. Si quieres escribirnos por el chat tu pregunta mientras atendemos la última pregunta de Yolima y cerramos. Yolima, adelante, por favor. Gracias. La intervención anterior me lleva a la siguiente pregunta y es, la jurisdicción tiene 25 municipios. Un usuario nos hizo la pregunta de que deseaba hacer una investigación en los 25 municipios de la jurisdicción, que cómo podría, qué tipo de permiso sería y que cómo podría tramitar. Yolima, En diferentes... ok, los 25 municipios corresponden a la misma autoridad ambiental. Sí, por eso. La corporación tiene 25 municipios en su jurisdicción. Entonces, por eso, la respuesta que le dimos fue que si tenía el mismo objetivo, la investigación tenía el mismo objetivo, independientemente de, pues, de estar en los 25 municipios, pues era un solo proyecto. Sí. Y le dijimos que pues todo dependía el objeto o para qué quería conseguir esa información, para determinar si era un permiso con fines comerciales o no comerciales. Pero después de enviar la respuesta, a mí me quedó la duda si podría ser un permiso único. Pues Tengo es la que, duda aún, de no, hecho. o sea, Yolima, no te entiendo el permiso único, no sé a qué te refieres con el permiso único, o sea, ¿Te primero, refieres al individual, Yolima? a ver, tenemos el permiso de recolección con fines de estudios ambientales, pues ese permiso aquí no lo tocamos porque no era objeto de estudio. Ese permiso está diseñado para las consultorías prácticamente, ¿cierto? Y actúa dentro de los procesos previos al licenciamiento ambiental, ¿sí? Vale, y el que ahorita estamos, los permisos que estamos aquí explicando son los permisos de recolección con fines de investigación científica no comercial, modalidad marco para instituciones nacionales de investigación, modalidad individual para una persona natural o una persona jurídica, una ONG que quiera realizar recolección de especímenes silvestres para un proyecto de investigación, ¿sabes? Entonces, dependiendo del fin que quiera el usuario, pues tú le puedes direccionar a ese tipo de permisos. Ahora bien, si el usuario quiere hacer la recolecta en los 25 municipios, pero los 25 municipios pertenecen a la jurisdicción de la corporación X, pues debe hacer la solicitud a la corporación X. Si dentro de esos 25 municipios 22 corresponden a una corporación y los otros 3 a otra, la solicitud debe hacerla ante la ANLA, a la ANLA. Y debe pues presentar los requisitos que están en la norma. Hace la solicitud y dice, presenta los requisitos y pues nosotros entramos al proceso de evaluación. Bueno, en el caso que nos corresponda. En el caso que corresponda a la corporación, pues es lo mismo. Debe presentarle los documentos. Pero pues debe determinar el fin de la recolección, ¿no? Sí. Ah, ok, sí, o sea, dimos la respuesta correcta. Sí, porque se le respondió eso, o sea, que dependía para qué querían la información, para qué buscaba obtener esa información, se definía el tipo de permiso. Exactamente. Y pues si eran los 25 municipios, si el proyecto tenía un mismo objetivo, entonces era un solo proyecto y no tenía que presentar 25 solicitudes por municipio, sino claro, uno solo. Sí, no. Es un Sí. solo proyecto. Ok, listo. Sí, Bueno. tenía la duda si sí habíamos dado la respuesta correcta. Muchísimas gracias. Bueno, señora, con todo gusto. Bueno, nos vamos con la última pregunta, que es la de Diana, una pregunta bien interesante para cerrar esta jornada. Diana Nova pregunta si, teniendo en cuenta que el permiso de recolección es explícito
para especies silvestres, que si esto también aplica para especies exóticas declaradas como invasoras, si este permiso también aplica el de investigación para especies exóticas, y que si es así, que si la autoridad ambiental facilita las muestras con fines de investigación a una universidad, bueno, esa última parte no la entendí, y de ser así, si la autoridad ambiental facilita las muestras con fines de investigación a una universidad, se requiere también, ok, sí, también se requiere un permiso en caso tal de que esas muestras se le donen a una universidad. Esa es la pregunta y con eso cerramos, compañeros. Bueno, en respuesta a Diana, no, digamos, estos permisos de recolección, pues tienen como fin, pues salvaguardar los especímenes de especies de la nación. Por lo tanto, digamos, estas especies catalogadas como exóticas, es decir, que no hacen parte de la diversidad de nuestro territorio, pues a esas especies no les aplica un permiso de recolección. Listo. Y por otro lado, quisiera aclarar que ya nuestra compañera Sandra colocó la norma en el chat, ¿vale? Para que por favor la tengan presente, la norma que habla sobre el levantamiento de veda y las medidas que puede la autoridad competente implementar cuando pues, haya el tema del aprovechamiento forestal y el rescate de fauna. De flora. Gracias, Bueno, compañeros de la Subdirección de Instrumentos. Muchas gracias a todos los funcionarios que se conectaron a nuestra jornada de transferencia de conocimiento. Nuevamente recordarles que por favor nos colaboren diligenciando el listado de asistencia para poder sustentar la importancia de continuar con estas jornadas de transferencia. Recuerden que la última jornada la tenemos la próxima semana relacionado con la guía de aguas subterráneas y contarles también que estos ejercicios que realizamos por solicitudes de ustedes a través de ASOCAR, las temáticas que nosotros hacemos estas jornadas de transferencia son por solicitud de ustedes, pero también recordarles que aquí lo que buscamos es contarles nuestra experiencia, cómo nosotros, también como autoridad ambiental, implementamos estos permisos y estos trámites que tenemos a cargo y ustedes están a bien de coger la experiencia que tenemos nosotros de implementarla porque ustedes también pues tienen sus propios procedimientos. Entonces, nos vemos la próxima semana, el jueves a las 8 de la mañana. Muchas gracias para todos y nuevamente les voy a colocar en el chat el link de asistencia. Hasta luego y buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas hasta gracias. luego, un feliz resto de día.